Lucas, capítulo 6, versículo 46, dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? Les voy a decir como quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla, porque ésta está sentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos. Vamos a orar en esta mañana y yo les voy a pedir que lo pongamos de pie, por favor. Y vamos a orar por las autoridades de Guatemala, tanto por nosotros como todos los gobernantes. Cerremos nuestros ojos, por favor, inclinen tu rostro y vamos a orar. Padre bendito que estás en gloria, en este momento, Señor, te damos la honra y la gloria por lo que tú nos permites hacer en esta mañana, Señor. Hoy, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, suplicando siempre tu misericordia. Te pedimos, Señor del cielo, por nuestras autoridades de Guatemala, Señor. Te pedimos por el señor presidente, sus ministros, asesores, Señor del cielo. También te pedimos, Señor del cielo, por el ejército de Guatemala, Señor. Por favor, yo sé que tú los has ayudado siempre y los sigues ayudando. Te pedimos, Señor, desde el ministro de la Defensa Nacional, por el jefe de Estado Mayor, Señor, comandantes, directores, jefes de sección, Señor del cielo. Te suplicamos, Señor, que tomes en tus manos al ejército de Guatemala, porque de ti dependemos, Señor. De todo lo que tú los das, Señor, y todo lo que tú haces, Padre Santo, es para darte la honra y la gloria, Señor. Por favor, ten misericordia, Padre amado. Te pedimos por los señores alcaldes de Guatemala, Señor, por todas las autoridades que están en eminencia en este momento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendice a la Brigada Militar Mariscal Zavala, Señor, de una manera bien especial, desde el comandante, segundo, tercero, oficiales superiores y subalternos, Señor, especialistas y cada soldado que integra este comando militar, Señor. Gracias, lo ponemos en tus manos, Señor, porque yo sé que tú tienes cuidado de todo, Padre bendito. Gracias, Señor. En el nombre poderoso del Hijo amado, Señor, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor. Y asimismo, le vamos a dejar el tiempo a mi hermano mayor asimilado de la capellanía militar, que nos trae el consejo de la bendita palabra en esta mañana. Espero que todos los pongamos siempre atentos a esta palabra que Dios nos envía, para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros seamos instruidos, Señor, y tengamos también, Señor del cielo, en nuestro corazón, como dice tu palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aleluya. Así que recibamos la palabra del Señor en los labios de mi hermano mayor asimilado, Nixon Ponteú. Muchas gracias, Pastor Meda. Por favor, nos vamos a sentar y le vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy vamos a hablar sobre un tema, pero bien importante, porque es un tema que lo debemos de traer a la práctica en la vida de cada uno de nosotros. En los diferentes niveles, en los diferentes contextos en los que nosotros nos movamos. Vamos a hablar sobre los dos cimientos
Así le podemos titular el día de hoy, los dos cimientos, es decir, los planos que Dios ha establecido para la bendición de cada uno de nosotros como sus hijos y todo ser humano. Que Dios quiere prosperar, que Dios quiere bendecir nuestras vidas. Aquí es donde vamos nosotros a ver la diferencia entre la ilusión de la rutina diaria, porque muchas veces pensamos que con solo pensar o analizar o reflexionar sin hacer, las cosas van a cambiar. Pero también vamos a ver la diferencia entre la realidad y la obediencia, porque la palabra de Dios nos dice que no solamente seamos oidores de ella, sino que seamos hacedores de ella. El éxito de un cristiano, el éxito de nosotros va a ser que lo que escuchemos de la palabra de Dios, que es el consejo de Dios para la vida de cada uno de nosotros, la pongamos en práctica, la pongamos por obra. Y leíamos ahí en Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor y no hacen lo que les digo? Aquí miramos nosotros una falla en el ser humano, en el cristiano, en aquel que se acerca a escuchar la palabra de Dios, que muchas veces piensa que es suficiente el estar sentado acá. No importa si ponemos atención o no ponemos atención, lo importante es que estamos acá presentes físicamente, pero ausentes en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, porque estamos en otro lugar y pensamos que la situación funciona así. Pero hoy vamos a ver que no es la manera como Dios trabaja. No es la manera como los planes de Dios se desarrollan en la vida del cristiano. Sino que dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿De qué sirve que un arquitecto, de qué sirve que diseñe bien un plano si nadie lo quiere llevar a cabo? Si nadie quiere realizar o desarrollar esa construcción, no sirve de nada. Así es como el Señor nos comienza a decir: ¿de qué sirve que le llamemos Señor, Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores, si no lleva obediencia? Si no venimos en esta hora con una actitud de discípulos, de aprendices, de alumnos, para poner en práctica el consejo de Dios. En la vida vamos a encontrar muchos maestros, muchos consejeros, unos buenos y otros malos, pero el consejo que nos da Dios, es bueno que le pongamos atención. Cuando hablamos de la palabra Señor, estamos hablando de alguien que es soberano, que está sobre todas las cosas, o está sobre todos, que es la máxima autoridad. Si hablamos de un gerente en una empresa, es la máxima autoridad en esa empresa. Si hablamos de un comandante en una brigada, es el comandante, es el que gira órdenes. Si hablamos del señor ministro, es el que crea los lineamientos para que los ejecute los comandantes, jefes y directores, y de ahí para abajo. Pero la cuestión acá es con Dios. Él dice: me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y entonces miramos nosotros, mis amados hermanos, que muchas veces estamos en este lugar, pero con ninguna actitud de someternos a Él, de saber que Dios nos dio la bendición de poder pensar, de poder aprender, de poder conocer, pero que nuestros propios pensamientos no son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos, son mucho más buenos, son mucho más sabios
que los que nosotros tenemos. Dios tiene mejores planes para nosotros. Y entonces dice la palabra que de los que escuchan su voz, de los que escuchan su consejo, hay dos tipos de personas. Está el prudente y está el insensato. Cuando nosotros hablamos del prudente, estamos hablando de una persona que distingue lo bueno de lo malo para seguirlo. Es una persona que distingue lo bueno y lo malo para seguirlo o para apartarse de ello. Si es bueno, lo sigue. Si es malo, se aparta. La Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Ese es el prudente. Y una de las cosas o una de las características o los indicadores de que una persona es prudente es porque se anticipa a los problemas. Se prepara antes de que venga una situación en su vida. Como aquel que está en la universidad, él no va a comenzar a estudiar ya cuando se le dice que lo van a examinar o que en ese día tiene una prueba, sino que él se viene preparando porque es prudente y ya está listo para solventar cualquier prueba. Es una persona prudente. Otro ejemplo que podríamos decir, es una persona que piensa antes de hablar. Vamos, lo contrario de un imprudente, de un insensato, es que no piensa antes de hablar. Y por eso muchas veces tiene problemas. Entonces, miramos nosotros también otro ejemplo de una persona prudente, uno que maneja una motocicleta, lleva su casco. No lo lleva en el codo, no lo lleva en el brazo, sino que lo lleva donde tiene, cubriendo su cabeza. Es una persona prudente. Pero ¿qué es un imprudente? ¿Qué es un insensato? Porque dice que tanto el prudente como el insensato, vamos a ver que escuchan la voz de Dios. Cuando hablamos de un insensato, estamos hablando de una persona que no muestra buen juicio o madurez en sus actos. Es una persona que es alocada, decimos nosotros. Es una persona que es necia, que no aprende de los errores de los demás, que no aprende de sus propios errores, que sigue e insiste en hacer lo malo. Es una persona que no reflexiona, que no analiza sus actos, sus palabras, sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones. Entonces, es una persona que no acata órdenes, no reconoce las autoridades, no reconoce eso, sino que es una persona que nosotros tenemos que tener el conocimiento de eso para poder salir de ese grupo. También miramos nosotros un ejemplo de una persona que es insensata, que no es prudente. Es una persona que sabe que ahí dice que no se debe de bañar en esa piscina porque esa agua está contaminada, pero de la misma manera lo hace, no le importa. Y por eso es que en la vida sufre consecuencias. Pero miramos nosotros que cuando escuchamos la palabra de Dios y que Dios nos da las instrucciones para que nosotros podamos desarrollarlas y poder construir cosa buena para nosotros, porque nosotros pensamos que la bendición solamente viene de Dios para nosotros y que nosotros no jugamos ningún papel importante en ella, pero sí, nosotros ponemos o jugamos un papel importante en ello, porque si obedecemos, si hacemos lo que Él nos manda, nos va a ir bien. Por eso, tanto el imprudente como el sensato, tanto como el prudente como el insensato, los dos escuchan la palabra. La diferencia entre uno y otro es que uno la pone por obra y el otro no. El otro, como dicen los abuelitos, que entra por un oído y sale por el otro. Y no pone en práctica el buen consejo. ¿Y cuál es el resultado que vamos a ver en la palabra de Dios? El resultado de ello es que tiene un cimiento inseguro.
Es como, vamos a ver, como construir la casa en la arena, sobre la tierra, y no crear un cimiento. Por eso, la diferencia es que uno obedece y otro no obedece. Y eso es lo que va a dar resultados distintos. Yo no sé cuántos de ustedes quieren tener buenos resultados en la vida. Ahora están en su curso, no sé en qué día van, pero les deseamos lo mejor. Les deseamos que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, y todos los que nos escuchan, que donde quiera que estén, lo que estén desarrollando, que el Señor los bendiga. Pero es importante que pongamos en práctica el conocimiento que adquirimos de Dios, el consejo de Dios, porque al final de cuentas, nosotros somos los que vamos a construir nuestra bendición, o vamos a construir nuestra derrota, nuestra desgracia. Dios quiere bendecirnos, pero es importante observar sobre qué estamos o sobre dónde estamos construyendo. Entonces, la palabra de Dios dice en Lucas 6:48, dice que cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Ese es el prudente. El otro dice, construyó una casa sobre la arena, es decir, sobre la tierra, sin cimientos. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos sobre que aquel prudente edificó su casa sobre la roca, estamos hablando sobre el consejo de Dios. Muchas veces nosotros somos muy sabios en nuestra propia opinión. El joven piensa que solamente necesita de la fuerza, de su habilidad, de sus talentos y de sus dones para salir adelante. Pero necesita sabiduría, necesita prudencia, necesita sensatez. Porque si nosotros solo confiamos en eso, vamos a caer en la insensatez. Hay muchos que están confiando en la suerte, en el destino, y pensando que las cosas van a cambiar como obra de magia en su vida. Y piensan que ellos no juegan un papel importante en el construir un futuro lleno de de cosas buenas para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros miramos que es importante, cuando hablamos de cimientos, dice que lo más importante de una construcción no es lo que se mira, sino lo que no se ve. Y lo que no se ve es el cimiento. Este edificio está sobre un cimiento. Si el cimiento es bueno, pueden haber temblores, pueden haber terremotos, que la casa puede permanecer. Se podrá tambalear en algún momento, pero va a permanecer porque su cimiento es bueno. Así es la vida de la persona. Así es la vida del soldado, así es la vida de cualquier ciudadano. Si su cimiento es bueno, si tiene principios y valores cristianos, eso es lo que los va a mantener de pie en los momentos de bonanza, en los momentos de bendición, como en las derrotas o en las pruebas, en las tormentas que atraviesen la vida. Si tiene buen cimiento, eso es lo que lo va a mantener firme, eso es lo que lo va a mantener a flote. Hoy miramos nosotros en la sociedad que hay quienes se derrumban con cosas pequeñas. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Porque son débiles en carácter, porque no tienen principios, porque no tienen valores, porque no tienen un buen fundamento, porque no tienen un buen cimiento, por la ausencia de un padre o por la ausencia de los dos. No le introdujeron en la mochilita de la vida valor, coraje, esfuerzo, valentía, disciplina. Y eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros no estamos acá solamente porque nos sentimos bien, sino que estamos acá porque queremos las cosas, estamos dispuestos a trabajar, a esforzarnos, a ser valientes. Y es importante que nosotros recibamos entonces la bendición de Dios. Entonces dice
esas dos casas iba a venir sobre ellas inundaciones, tormentas. ¿Saben ustedes que todos en la vida tenemos problemas? Todos en la vida. Pasamos una época de pandemia donde no solamente pobres, clase media, clase rica, en algún momento tomó todas esas precauciones para no ser contagiado de eso. Pero no respetó extracto social. Todos estaban de una manera asustados de qué podía pasar con sus vidas, con sus familias, en su país, con su futuro. Grandes personajes con casas súper protegidas se tuvieron que esconder en ellas. Pero nosotros, por eso le digo, los problemas vienen a todos, hombres y mujeres. La pregunta es, ¿cómo va a estar nuestra vida para enfrentar esa prueba, para enfrentar ese problema, para enfrentar esa dificultad? Yo estoy seguro que en algunos de ustedes, en su curso, unos lo están resolviendo de mejor manera. Unos son más fuertes, no solamente físicamente, sino de carácter. Su mentalidad es mucho más fuerte y ahí van hacia adelante. Ya saben que cada día tiene una sorpresa, saben que cada día tiene una contingencia, pero ustedes se levantan y no deseando huir, sino que deseando enfrentar y que pase esa situación, porque es donde ustedes van a demostrar el carácter, los principios, los valores, la fuerza, la disciplina y el deseo de salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la inundación representa los problemas del día a día y ninguno de nosotros está exento de eso. Y a veces como que vinieran todos juntos y nos quieran atrapar, pero tenemos la bendición de Dios. Nosotros miramos en la vida de Job. Job fue probado en todo, así rápidamente se los digo. A él le quitaron la riqueza, le quitaron la familia y se enfermó su cuerpo, pero dice la Biblia que con todo y eso Job no pecó, sino que Job supo enfrentar las dificultades de la vida. Y no le comenzó a echar la culpa a Dios, y no se comenzó a quejar, y no comenzó a murmurar, sino que se mantuvo firme. Y eso le produjo mayor bendición sobre su vida. Porque dice la Biblia que el postrer estado de Job, si nosotros lo leemos, fue mejor que como estaba. Así es Dios con nosotros, sus hijos, con sus hijos fieles, quienes nos mantenemos. A pesar de muchas situaciones, nosotros nos mantenemos siempre agarrados de la mano del Señor. Entonces, la pregunta es, no si vendrá la tormenta, sino cuándo vendrá la tormenta, porque ya estamos preparados, porque ya estamos listos para enfrentarlos con la ayuda de Dios. Entonces, nos muestra de que todos recibieron la palabra. Y los dos se edificaron, uno sobre la roca y otro sobre la arena. La diferencia, uno pone en práctica el consejo de Dios y el otro no practica nada. Los dos iban a estar expuestos al clima, a la tormenta, solamente que una se mantuvo y la otra encontró una gran calamidad porque se cayó esa casa. Entonces, la diferencia es la obediencia. La obediencia es importante en la vida. Nosotros miramos los que manejan moto, los que manejamos vehículo, miramos un semáforo, está en verde, está en amarillo, está en rojo. Lógicamente el verde nos dice, está la vía libre. El amarillo es precaución. El rojo es deténgase. El que no quiere tener problemas con una revisión, no quiere tener problemas con una autoridad de tránsito, respete eso. Los que manejamos vehículo tenemos que cargar nuestra tarjeta de circulación, nuestra licencia al día y no vamos a tener ningún problema. Todo aquel que hace lo que tiene que hacer es una persona prudente. Y la obediencia, por eso la institución es uno de los pilares. La obediencia es bien importante.
no quiere tener problema, cumpla órdenes. Eso es lo que tiene que hacer, cumplir órdenes, ser obediente a lo que se le manda, a su autoridad. Ahora estamos hablando de una autoridad máxima, estamos hablando del general de generales, Jehová de los ejércitos, a quien le pido que le demos nuevamente un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el que nos permite estar acá. Dice el texto de Lucas 6:49 y lo encontramos también en Mateo 7:26. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Aquí podríamos hacer nosotros un análisis forense, porque realmente esa casa se cayó. Cuando vino la prueba, cuando vino la circunstancia difícil. Ahora les voy a decir, esa casa representa la vida de cada uno de nosotros, el matrimonio de alguno de nosotros, la familia de alguno de nosotros, la profesión de alguno de nosotros, el negocio, la empresa de alguno de nosotros. Eso representa esa casa, porque tanto nuestra vida, el matrimonio, la familia, los negocios, la profesión, la carrera, mi servicio como soldado, debe de estar bajo el fundamento de Dios, los principios y valores cristianos. Eso es lo que nos va a hacer fuertes, eso es lo que nos va a hacer diferentes, y eso es lo que hace la diferencia en un mundo que convulsiona por falta de principios, por falta de carácter, por falta de disciplina y por falta de obediencia. Entonces, importante que nosotros, si nosotros estamos basando nuestra vida en nuestros propios pensamientos, en la suerte, en el destino, en a ver qué pueda pasar el día de mañana, vamos mal. Realmente la calamidad es eminente. Por eso dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Máxime si basamos nuestra vida en lo que sentimos. Eso es basar nuestra vida en nuestras emociones. Por eso es importante que nosotros basemos nuestra vida en la verdad de Dios. Nuestro fundamento son las Sagradas Escrituras. Ese es el consejo para ustedes. Entonces miramos nosotros, ¿saben cómo también si nosotros seguimos construyendo con nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, de una manera ilusoria, en la suerte, en el destino? Es como, ¿qué pasaría que un terremoto, que un temblor agarre a alguno sobre un andamio? ¿Qué va a pasar el que esté subido sobre un andamio cuando venga la prueba? Se va a caer. Un andamio no tiene el cimiento que tiene una casa. Pero el que está en la tierra y comienza a temblar y viene un terremoto y viene algo así catastrófico a su vida, no corre el riesgo porque la tierra es algo sólido, es un buen cimiento. Pero el que esté subido en ese andamio, tal vez esté bien arriba, él se va a caer, porque el cimiento no está sobre algo sólido, no está sobre un cimiento que lo pueda agarrar, que lo pueda sostener. Así es la vida. Si yo estoy agarrado en la suerte, en el destino, en mi propia imaginación, me voy a caer. Por eso es que muchos dicen que yo pensé. Claro, nosotros, bendito sea Dios, somos seres pensantes, así nos creó Dios. Pero qué hermoso es cuando tomamos en cuenta el consejo del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos construyendo sobre andamios nuestra vida cristiana? Nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia. Eso es como venir todos los domingos a la iglesia sin el deseo de cambiar. Es escuchar prédicas sin el deseo de cambiar. Es escuchar música cristiana sin el deseo de cambiar. Es pasar, tal vez, todos los servicios del mes, pero sin el deseo de cambiar. Definitivamente, eso es construir sobre la arena. Todo va a radicar en la obediencia de nosotros.
Si algunos dicen, es que mire, yo voy a la iglesia, pero mire, las cosas no suceden, no pasan. A mí me gusta hacer la repregunta y decirles, ¿qué está haciendo con lo que escucha? ¿Qué está haciendo con lo que sale? ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Amén. No, ¿cuántos están seguros que Dios está aquí? Amén. Y es por eso que nuestro comportamiento debe de cambiar. Debemos estar bien despiertos, bien atentos a ver qué es lo que Dios quiere darnos en su bendición. Debemos de estar listos porque Él está acá. Eso es lo que cambia. Y entonces, como sabemos, obedecemos. Y entonces edifiquemos nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios 10:4 dice: todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. ¿Qué es lo que miramos nosotros acá? Dice que todos comieron, dice, todos también comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué es lo que estamos comiendo ahora, espiritualmente hablando? El pan de vida, el consejo de Dios. Eso es lo que estamos recibiendo todos. ¿Quién lo va a poner en práctica? Eso ya son 20 pesos más. Pero Dios nos está hablando a todos. Por eso, mire, si usted dice, pero si yo también fui a ese servicio, si yo también fui a ese culto, si yo también fui a esa actividad, pero ¿por qué unos bendecidos y otros no? Porque hace la diferencia. ¿Que el obediente es el bendecido? ¿El oyente? No. ¿El oyente que oye como oír y ver? No. Debemos de ser obedientes para que nos vaya mejor en la vida. Yo concluyo con esto. ¿Queremos ser aprobados por Dios? Amén. ¿Queremos que la prueba nos apruebe? Amén. ¿Que la circunstancia difícil nos dé el check-in de aprobado? Amén. ¿Que la tormenta, que el huracán nos dé el check-in de aprobado? Construyamos sobre la roca. Y esa va a ser la diferencia. Estamos en un mismo país, claro, con algunas diferencias en algunos aspectos, pero estamos bajo un mismo cielo. Dios jamás nos dio vida, nos dio este día, nos va a dar esta semana para fracasar. Dios quiere nuestra bendición porque la Biblia dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que en el nombre de Jesús, ahora nos tocaría la tarea de ver cómo estoy construyendo mi vida. Ustedes ahora, este curso va a ser parte de su vida. Nunca más van a olvidar este curso. Nunca más. Los va a marcar. ¿Qué los va a hacer fuerte? Sus principios, sus valores. Van a haber momentos de tormenta, van a haber huracanes, van a haber situaciones difíciles. Pero no somos cobardes para salir corriendo. Somos como David, que enfrentamos cualquier circunstancia del día. Y vamos a vencer. Y vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Ustedes no están esperando a ver si me voy de baja en el curso. No, usted diga, yo lo voy a lograr porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos podemos decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digámoslo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tengo la fuerza, tengo el carácter, tengo los principios, tengo los valores, tengo a Cristo. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Pongámonos de pie y oramos en el nombre de Jesús. Señor bendito, venimos delante de ti, Señor amado, a pedirte sabiduría, que nos dé, Señor, un corazón entendido y que, Señor, nos hagas obedientes. Que cada consejo que tu palabra nos brinde desde este día en adelante, seamos hacedores de ella, seamos obedientes y la pongamos en práctica. Señor, por favor, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Por favor, bendice a cada uno de tus hijos en esta mañana y todos aquellos que nos miran
a los que son parte de la institución, a los familiares, a nuestros hermanos guatemaltecos que necesitan un consejo, que necesitan una respuesta, que necesitan una salida para alguna situación específica. Yo los invito a que vengan a tu palabra, a que comiencen a construir no en la suerte, no en el destino, sino a través de los consejos tuyos, porque tú hablas para cada situación, para el ser humano de manera individual, para ese matrimonio, para esa familia, para esa carrera militar, para ese tiempo de servicio, o para ese negocio, para esa empresa. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos ser de los que construyen sobre la roca. Señor, queremos ser obedientes, queremos ser hacedores de tu palabra. Por eso podemos decir, tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el soberano, tú eres el que manda, Señor. Y nosotros, tus súbditos, nosotros venimos con humildad delante de ti a decir, Señor, tú eres el que tienes la mejor idea, el mejor plan para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser prudentes y líbranos de toda insensatez. Por favor, te lo pedimos. En tus manos dejamos al alto mando del ejército de Guatemala, a cada uno de los señores oficiales superiores, oficiales subalternos, a cada uno de los señores especialistas, marineros, soldados regulares, soldados de fuerzas especiales. En tus manos, Señor, a nuestras familias y a cada uno de nuestros hermanos guatemaltecos. Por favor, Señor, bendice la institución, porque bendiciendo a la institución bendices a Guatemala, Señor. Porque hay más de un soldado en las fronteras, cuidando la soberanía de este país. Por eso te damos gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. Y eso hace la diferencia, porque aquí hay hombres temerosos tuyos. Señor, gracias, Padre bendito, porque tu favor nos acompaña. En tus manos dejamos este momento, nuestras vidas y a la institución y al país de Guatemala. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, a quien le damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Terminemos dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de nosotros misericordia. Bendiciones. Nos podemos saludar y hemos terminado en esta mañana. Que el favor de Dios los acompañe. Amén y amén. Bendiciones. Nos podemos saludar.